Bendiciones, te damos la bienvenida a Pan de Vida Podcast. El mensaje de hoy se centra en un tema muy especial, las ofensas. ¿Y quién de nosotros no ha sido ofendido por alguien? O por el contrario, ¿cuántos de nosotros hemos ofendido a nuestros amigos, compañeros de trabajo, familiares? Estoy segura que hemos estado en ambos lugares y no es para nada agradable. Creo firmemente que no es coincidencia que estés escuchando este mensaje en este momento. Dios tiene la intención de sanar tus heridas y brindarte una vida victoriosa en Él. Como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo para que más personas puedan ser bendecidas. Además, te recomendamos tener un lápiz y papel a mano para tomar notas de aquellos puntos que te llamen la atención. Sin más preámbulos, te presentamos el mensaje de hoy. Buenas noches, mis hermanos. Oremos, ¿sí? El tema de hoy, agregado por ti, Señor, nos ayudará a perseverar en la vida cristiana. Y yo sé que eso es lo que tú quieres para todos nosotros, tus hijos. Abre nuestros ojos y oídos, que esta palabra sea como tizones de fuego, encendiendo nuestros corazones, trayéndonos convicción de pecado, de tal manera que el altar de cada uno sea limpiado y ordenado por tu palabra. Manifiéstate, Señor. Hoy te pedimos que muchas vendas se caigan de nuestros ojos, que muchos corazones se postren rendidos a tus pies, dándote gracias por tu gran misericordia, que no hace con nosotros lo que merecemos, sino que interviniendo tu gracia nos hablas, nos corriges, nos enseñas para que los pensamientos que tiene acerca de nosotros, pensamientos de paz y no de mal, se cumplan en cada corazón de los tuyos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que hace a nuestro favor. Gracias, Señor. Manifiéstate hoy en nosotros, como nunca lo hemos experimentado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos conocerte más, Señor. No estamos satisfechos con ese conocimiento que tenemos hasta aquí. Queremos más, Señor. Más, mucho más de ti, Señor. Vayamos a Mateo 24, del 9 al 13. Nueva traducción viviente. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estas palabras de Mateo 24 muestran lo que sucederá en los tiempos finales. Fue dicha en los años 30 más o menos del siglo I, ¿no? Y resulta que hoy nosotros que vivimos 20 siglos más adelante, siglo XXI, esas palabras ya se están cumpliendo porque estamos en los tiempos finales, estamos viviendo los tiempos finales. Pasaremos por momentos duros, nos matarán, seremos odiados, se levantarán falsos profetas engañando a muchos. La maldad se multiplicará, ya lo estamos viendo. El amor de muchos creyentes se enfriará. Solamente, y repito, solamente el que persevere hasta el fin será salvo. Esas son palabras explícitas del Señor Jesús. Eso no es un hombre que lo dijo o que alguien lo esté diciendo. No soy yo que digo eso. Fue lo que dijo el Señor. Es una condición para llegar hasta el fin. Tenemos que perseverar. Sin perseverancia no será posible. No minimicemos las palabras del Señor. Él lo sabe todo. El que puso atención a la lectura pudo haber pensado, la pastora se saltó el verso 10. No, no lo salté. Lo dejé para leerlo ahora, porque este es el tema de esta noche. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros
y unos a otros se aborrecerán. Yo quiero leerles ese texto en varias versiones, para que no quede nadie sin entendimiento. Ustedes van a oír algunas versiones que nunca lo oyeron hablar. Hay dos ahí que son brasileñas. Yo voy a mencionar la versión, el nombre lo voy a repetir en español y leeré traduciéndolo, ¿no? Versión Almeida, revista y actualizada. En aquel tiempo, muchos han de escandalizarse, traicionar y odiarse unos a los otros. NBI, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Fíjense, ponga atención cuáles son los pasos. La versión Nova Tradução na Linguagem de hoje. En aquella época, muchos abandonarán su fe, traicionarán y odiarán los unos a los otros. Palabra de Dios para todos. En esos días, muchos creyentes perderán la fe, se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros. La Nueva Biblia Viva. Mira que está interesante esa versión. Y muchos de ustedes volverán a caer en pecado y traicionarán y aborrecerán a los demás. La Reina Valera contemporánea. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Dios habla. En aquel tiempo muchos renegarán de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. ¿Se dan cuenta de la importancia de orar, pidiéndole al Señor que nunca neguemos su fe? Porque renegar de su fe es negar a Cristo. Yo sigo orando por eso, ore por ti, para eso, que nunca niegues al Señor. La Biblia del Jubileo. Muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La Biblia de las Américas. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Hay la palabra que resalta, ¿verdad? Es tropezar. Y oímos muchas versiones, pero todas están basándose en un original griego. La palabra tropiezo, que es la que más se repite, y otras con el mismo significado, es bastante interesante. Sobre todo porque se repite varias veces en las Escrituras, significando lo mismo, aunque aparezcan como palabras distintas en el griego, pero el significado es el mismo. Por ejemplo, a veces aparece, y no voy a entrar en decir en qué textos aparece eso, porque ya sería un estudio más bien quizás semántico, y ese no es el propósito de hoy, ¿no? La palabra en griego es proskopto. ¿Qué significa? Golpear sobre, golpear contra, tropezar, dar con ímpetu. Otra palabrita que aparece y a veces se traduce también por tropezar. Escandalizo. Es en el griego. Escandalizo. Obviamente ahí surge la palabra escandalizar, ¿no? Esa palabra griega se tradujo como tropiezo. Ahora, ¿qué significa esa palabra tropiezo? De acuerdo a la palabra que aparezca en el griego. Significa entrampar, es hacer que un animal caiga en la trampa. Tropiezo significa poner un lazo o trampa en el camino. Y en el Nuevo Testamento siempre se emplea en sentido metafórico, porque no estamos hablando de animales, estamos hablando de personas. Y cuando esa palabra aparece con el significado de engañar, enredar, hacer tropezar, incitar a pecar, incitar a la apostasía, escandalizar, hacer caer, poner tropiezo, ser de tropiezo, ocasión de caer, ofender.
Esa palabrita ofender, guárdela ahí en su memoria, porque el domingo retomamos con ella. Otra palabra que usan, en realidad solamente son 3. Yo voy a deletrear porque es difícil pronunciarla porque P de papá, T de todo, A, y la I tiene una tilde, IO. Taío. ¿Y qué significa? Errar, fallar, hacer tropezar, ofender, caer. Y hay 2 versos, ese sí yo quiero mencionarles, Santiago 3:2, cuando él escribe, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y ese verso es tremendo. Si alguno ofende en palabra, es capaz de refrenar todo el cuerpo. Piensa en eso. ¿Dónde empieza la victoria? En las palabras. ¿Y dónde empieza la derrota? En las palabras. Cuidado con eso. Segundo de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Notaron? Uno utiliza la traducción, dice ofendemos y ofende, y el otro dice no caer. ¿Y cuál es la palabra que se usó ahí? Esa, taío. La misma palabra, pero se traduce con 2 palabras, aunque el significado es muy similar, ¿no? Ahora, yo quiero leerles la segunda de Pedro 1:10 en la Nueva Biblia Viva. Dice, así que, amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto eche raíces en ustedes, pues así nunca tropezarán ni caerán. Wow. Creo que fue Pedro que escribió eso, cuando él dice, poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Eso significa, y ahora él escribe eso, y la traducción explica más o menos más el significado de la palabra. O sea, procuren que esto eche raíces. ¿Qué cosa? Que tenemos que fuimos elegidos, que tenemos una vocación. Y para hacer eso y mantenerse ahí, yo tengo que alimentarme de la palabra, vivir la palabra, cumplir la palabra y permitir que eso eche raíces en nosotros. Quiere decir que se vaya profundizando. Cuando eso pasa, nunca tropezarán ni caerán. ¿Se dan cuenta que es condicional? Pero nos han enseñado siempre que uno siempre va a estar pecando. Hasta que yo me encontré ese verso de Pedro y yo digo, espérate, la palabra no miente, entonces eso está aquí, es porque tiene que haber personas. Yo no estoy diciendo que no va a haber personas que no se equivoquen. Una cosa es equivocarse, otra cosa es pecar. La equivocación se va a dar, obviamente, pero no el pecado. ¿Por qué? Por la obra de Dios en nosotros. Pero como no nos dicen, siempre vamos a estar pecando, cada vez que uno peca, ¿con qué uno se consuela? Bueno, es que yo no soy perfecto. Entonces, esas son las cosas como que uno tiene que cambiar un poquito nuestro enfoque del mismo evangelio. Y no poner la palabra del hombre por encima de la palabra de Dios. Cuando yo leo todo eso, ¿qué quiero resaltar? Escuchen, nadie cae en un gran pecado. Nadie cae en un gran pecado si primero su corazón no se ha llenado de pequeñas ofensas, entre comillas. Las llamadas, entre comillas, pequeñas zorras. Ya sean, ojalá me entiendan, esas pequeñas ofensas, esas pequeñas zorras, pueden ser aquellas cosas cometidas por ti mismo. Tú cometiste una pequeña ofensa, ¿entiendes? Un pequeño pecado. Ahí se te metió una pequeña zorra. O sea, tú fuiste el ofensor. Pero puede ser también que otra persona
peca contra ti y tú reaccionas de una manera que tú también te llenas de pequeñas ofensas. Hay un texto muy ilustrativo. Cantares 2:15. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. La NBI, atrapen a las zorras, a estas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. ¿Cuál es el escenario aquí? Las viñas están en cierne. ¿Qué significa eso? Están en la etapa de floración. Entonces, ¿qué es la etapa de la floración? Sin floración no hay fruto. ¿Por qué? La flor viene antes del fruto. Luego caen todas las pétalas, o pétalos en español, pétalos, de la flor y queda como alguito ahí es de donde se va a formar el fruto. Pero esas zorras pequeñas dicen que ellas son es como, son más grandes obviamente, pero son como los ratones, o sea, se meten en un huequito que uno piensa que no cabe y cabe. Y no son detectadas fácilmente. Pero si ellas logran estropear la floración, pero ¿cómo la van a estropear? Ellas van, como son pequeñas, o sea, menos que las zorras adultas, ellas suben por las ramas de la vid. Imagínense, las vides tienen unas ramas muy, muy, muy frágiles, ¿no? Para los que ya conocen la planta. Y entonces las zorras pequeñas las rompen. Y al romperlas, ¿qué pasa? No va a haber floración. Y si no hay floración, no hay cosecha. La vid seguirá existiendo, pero sin producción. Entonces, una de las características nocivas que ocasionan las pequeñas zorras, el otro nombre que yo llamé, las pequeñas ofensas, echan a perder las viñas cuando están en flor para que no lleguen a dar fruto. Recuerden esas palabras, para que no lleguen a dar frutos. Ya vimos que las zorras, por ser pequeñas, se meten por cualquier agujerito. Por la astucia y agilidad que tienen, se hacen muy difíciles de cazar, de atraparlas, y el daño que causan es grande. Y esto es un reflejo de lo que pasa en la vida cristiana, de cómo las cosas pequeñas, los pecaditos, afectan nuestra vida espiritual. Los pecaditos, aquellos pecaditos que no nos parecen la gran cosa porque todo el mundo lo hace, afecta tu vida espiritual. Y llega un momento, se acumulan tantos que te va enfriando. Bueno, digamos más bien que te vas a volver tibio. Y lo más tremendo de entre la analogía es que ustedes han visto figuras de zorros, ¿verdad? Pequeñas. O zorros. No es desagradable. Tú ves un cachorro de zorro, es un animalito bonito, tierno. Es más, el perro que nosotros tuvimos, él tenía cara de zorrito, pues. Las orejas eran parecidas, el hocico era parecido. Y por otro lado, cuando tú ves un animal así tan bonito, no parecen peligrosos. Y a lo mejor hay una gente en el mundo que tiene un zorro como mascota. Si hay gente que tiene araña como mascota, o sea, el zorrito está mejor, ¿no? Ahora, la analogía. Algunos pecados son como las pequeñas zorras, no parecen tan malos, pero pueden acabar con la viña. No podemos minimizar esta verdad bíblica. La paga del pecado es muerte, sea el pecado pequeño o grande, porque poco a poco te vas separando de Dios. Las zorras pequeñas, los pequeños pecados dañan el corazón. ¿Por qué? Porque lo va endureciendo poco a poco. Y para ti, de repente, pero no es de repente, porque eso ya se venía depositando en tu corazón.
Cuando de repente te das cuenta que ya no experimentas gozo, la vida cristiana se te ha hecho aburrida, tu compromiso se vuelve aparente. ¿Qué significa eso? Que por fuera tú te ves normal, tú haces todo lo que tienes que hacer, pero tu corazón ya no participa, tu corazón está lejos de allí, aunque tú estés físicamente. Ahora, ni hay que hablar de aquellos que ni siquiera físicamente están. Ese es otro cuento, más grave todavía. Acuérdense de eso. Cuando la vida cristiana se hace aburrida, es porque nos hemos alejado de Dios. Y no solo el alejamiento per se, sino qué fue lo que provocó ese alejamiento. Y eso es lo que tú tienes que buscar en tu vida. Cada uno es responsable delante de Dios, porque la palabra dice que nosotros tenemos que examinarnos con la palabra. Es la palabra. Jesús dijo, es la palabra que te juzga. No va a ser Él que te va a juzgar, es la palabra. ¿Qué significa eso? Lo que tú hiciste con la palabra. Eso es lo que se va a dar al final. Algunos se salvarán como por fuego. Otros irán al juicio final, condenación eterna. Cuando eso pasa, cuando ya no experimentas gozo, la vida cristiana se te hace aburrida. Tu compromiso se vuelve aparente. Tu corazón ya no participa. ¿Qué ocurrió ahí? Tus zorras pequeñas, tus pequeños pecados han hecho cuevas en tu alma, desde donde te controla. Y ni siquiera te das cuenta. Y estás siendo controlado por las pequeñas zorras. ¿Y cuál es la orden bíblica? Cazar las zorras, echarlas de la viña. Solo así el fruto se logrará, porque hay tantos creyentes que no dan fruto de ninguna clase. No dan fruto de ninguna clase. Y yo hablo de fruto a los ojos del Señor, porque un cristiano puede seguir siendo maestro, puede seguir siendo predicador, puede seguir siendo hasta pastor. Puede ser, y hay muchos. Pero el compromiso es aparente, porque el corazón ya no participa. Esa no fue la queja del Señor en el antiguo pacto. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tenía un compromiso aparente, pero el corazón no participaba. Cuidémonos de estos pecaditos, aparentemente insignificantes, pero que a la larga impedirán que llevemos fruto y no nos permitirán perseverar hasta el fin. Y cada uno tiene que hacerse sus propias preguntas. Preguntarte, ¿qué es lo que tú has producido que está ahora en tu corazón, que ha provocado la separación entre tú y el Señor? Cuando nosotros llegamos a tener tantos pecados o pecaditos, es como decir tener un muro construido por piedras grandes o piedritas. Alguien dijo eso alguna vez, el Señor oculta su rostro detrás de nuestros muros. Qué figura, ¿no? Nosotros levantamos un muro de pecados o pecaditos y el rostro del Señor se oculta. Yo siempre me acuerdo de lo que alguien dijo una vez, que un grano de arena no es nada, pero cuando son muchos pueden hundir un barco. Un pecadito no es la gran cosa, pero el problema es que no quedamos con un pecadito. Tenemos varios. Ok, repito. Las zorras pequeñas para nosotros los creyentes son los pecaditos, los pecados pequeños, las pequeñas ofensas. Obviamente hay muchos tipos de zorras espirituales. Hoy solo me estoy enfocando en los pecaditos. Debido a que no los vemos como algo peligroso, tampoco entenderemos el peso que estos pecaditos ejercen sobre nosotros. Y por esa ignorancia seremos grandemente afectados en nuestra vida espiritual. Seremos como la vid bajo un ataque de zorras. Sigue existiendo, pero no da fruto. ¿Cuántos cristianos hoy día
son como una hermosa vid, visualmente hablando, pero totalmente improductivos. Y aun como decía un poquito antes, aun cuando hagan algo aparentemente para Dios, no tienen ningún valor delante de Dios. ¿Por qué? Porque no está haciendo con la intención correcta. Está haciendo para hacer ver que está bien, que puede, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Será que esa es una razón de que vemos tanta improductividad con relación a frutos en la iglesia del Señor? ¿Y por qué ocurre eso? Porque a los pecaditos no queremos manejarlos según la palabra de Dios, sino que los manejamos según nuestra diabólica sabiduría terrenal. O sea, aplicamos nuestro entendimiento para explicar algunas cosas y resolver otras cosas y acallar nuestras conciencias, sobre todo comer con sabiduría. Ay, no, pero si todo el mundo lo hace. Tú tienes que tomar una decisión en quién tú vas a creer, en la palabra de Dios o en las cosas que decimos nosotros. Esa es sabiduría diabólica terrenal. Y usted ha leído eso en la palabra y lo voy a leer de nuevo, porque estoy hablando a ustedes y a mí misma. Yo no me excluyo. Santiago 3, del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tras que mansedumbre implica algo muy deseable, me agrega una sabia mansedumbre. O sea, hace que la mansedumbre sea más mansedumbre. Y haciendo eso, ¿qué es esa persona? Sabia y entendida. ¿Por qué? Porque está viviendo bajo la sabiduría de Dios. Porque esa persona seguramente tiene temor de Dios en su corazón. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Muestre por la buena conducta sus obras. Mira qué interesante. Tu conducta va a mostrar tus obras. Tu conducta, lo que tú muestras con tu expresión facial. Lo que tú muestras con la mirada, es decir, de las palabras. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, celos amargos y contención, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Nosotros queremos solucionar problemas espirituales con nuestra sabiduría terrenal que solo produce perturbación y obra perversa. Y él va a hablar ahora qué es la sabiduría de Dios, la que nosotros necesitamos y que es consecuencia de haber iniciado en nosotros el temor de Dios. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué les parece esas palabras que leímos? Está en el versículo 17 de Santiago 3. Eso me recuerda bastante el fruto del Espíritu. Y el 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La conducta, la actitud que mostramos basados en nuestra propia sabiduría. Pay attention, please. Se vuelve tropiezo a nuestras vidas y en la vida de los que nos conocen o los que se codean con nosotros a diario. Repito, cuando nos movemos por nuestra propia sabiduría, porque la sabiduría del hombre humana es diabólica, porque no está dependiendo de Dios. No es de Dios, sino es de Dios del otro lado. La Biblia nos da una tercera vía, ya sabemos de eso. O es Dios o es el lado oscuro.
Y cuando nosotros andamos en nuestra sabiduría, porque nos está faltando temor de Dios. Mira, yo le digo a ustedes, y lo digo tan serio, porque yo sé que aquí hay personas que no tienen temor de Dios en el corazón. Ay, ¿por qué? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo saben? Por la conducta, en algunas ocasiones. Lo que nosotros somos, habla de nosotros, mis hermanos. Ustedes tienen suficientemente tiempo en el Señor para darse cuenta de eso. Eso no es nada nuevo lo que yo le estoy diciendo. Es por eso que nuestra propia sabiduría se vuelve tropiezo a nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. Fíjense, es un pecado doble. Tropezamos y hacemos que otros tropiecen. Y entonces no estamos viendo las cosas que el Señor dijo. Yo les quiero leer ahora las palabras que el Señor ha dicho y nos dejó aquí sobre el tropezar. Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay del mundo, palabra de Jesús, por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. La NBI. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Ay, pastora, pero eso es solamente para el inconverso. No es solo para el inconverso. Porque tú puedes hacer algo pecar y tú no eres inconverso. Así que esa palabra es para ti. Ay del que hace pecar a los demás. Si yo hago que una persona peque porque yo estoy tropezando, a mí se me aplica esa palabra. Ay, porque hiciste pecar a los demás. Lucas 17:1. Jesús hablando. Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Eso me lleva a 1 Corintios 10:32-33. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Si nosotros nos decimos cristianos, debemos vivir en forma irreprochable en cualquier situación de nuestras vidas. Donde quiera que estemos, haciendo lo que estuviésemos haciendo, nuestra vida debe ser irreprochable. ¿Para qué? Para no ser tropiezo. ¿A quién? A los judíos. ¿Quién representa los judíos hoy día? Los religiosos. Los gentiles, los inconversos. Y la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. O sea, aquí no es como que, no, al mundo no importa porque ellos son del mundo. No es eso lo que dice la Biblia. A judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, a nadie. Debemos renunciar a todos nuestros derechos si ello fuere de tropiezo a otros. Y ese punto para mí se hace tan importante porque ya conocemos los pensamientos del Señor sobre los que hacen tropezar a otros. Ser de tropiezo a otros es un pecado muy grave a los ojos del Señor. Yo quiero leerles el contexto de esa declaración de Jesús. Cuando leemos el contexto, la cosa se pone más grave. Estoy en Mateo 18, del 6 al 9. Porque la que yo leí fue el verso 7. Jesús hablando. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Verso 8.
Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Y en Lucas 17, que yo leí el versículo 1, voy a leerlo ahora el 2. El 1 dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de sus pequeñitos. Mis hermanos, ustedes todavía creen que contemporizar con el pecado, contemporizar con ser de tropiezo a otros, debe tener lugar en la vida de un hijo de Dios. Repito, ser de tropiezo a otros es un pecado grave a los ojos del Señor. Grave. Yo no puedo minimizar lo que Dios no minimiza. Yo no puedo agrandar lo que Dios no ha agrandado, pero tampoco puedo achicar lo que Dios no ha achicado. Ser de tropiezo a otros es grave. Todos lo hemos sido, pero ¿todos nos hemos arrepentido? ¿O ni siquiera nos damos cuenta de que hemos pecado contra Dios, contra su palabra, contra el prójimo? Yo no sé, mis hermanos. Yo oro y le pido al Señor que el Señor nos dé convicción de pecados, porque sin convicción de pecados no hay arrepentimiento genuino. Y sin arrepentimiento genuino, la vida de Cristo no se va a manifestar en nuestras vidas. Estamos poniendo obstáculos. Tenemos las zorritas ahí que están destruyendo la viña. Y puede que no la destruya del todo, pero ya no hay fruto, ya no hay fruto, ya no hay fruto. ¿Te acuerdas de la vez que te enojaste con algo aquí y fuiste grosero tal vez? ¿Lo viste eso como un pecado grave? Pecaste contra ti mismo, porque fuiste instrumento de tropiezo. Es un pecado tuyo. Pecaste contra el otro. Con razón y sin razón. Eso no cuenta en la matemática de Dios. Segundo pecado. Y obviamente por encima de todo pecaste contra Dios. Entonces nosotros pecamos calmadamente, tranquilamente. Y no tenemos ni remordimiento, mucho menos arrepentimiento. Hermanos, eso no está bien. Eso no está bien. Yo veo la urgencia de prepararnos, la urgencia de buscar el rostro de Dios. No menospreciemos lo que el Señor nos pone en las manos. Como dice el viejo dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No esperes perder para lamentarte. Despiértate mientras hay tiempo. Busca el rostro de Dios. Pídele que te muestre todas las veces que fuiste de tropiezo a otros, para que puedas arrepentirte y recibir el perdón divino. El que perdona es Dios. Obviamente, si tú insultas a una persona, te va a tener que pedir perdón. Como cristiano, tú tienes la obligación moral de hacer eso. Ay, pero me voy a rebajar. O te rebajas en vida o te rebajas cuando te van a meter en el infierno. Escoge. Ya no podemos jugar con el pecado, mis hermanos. Yo quiero sí que hoy ustedes se sientan estremecidos. Porque de qué sirve estar pasando la mano en la cabeza de alguien. Ay, no, todo está bien, todo está bien. Y no está nada bien. Y el Señor venga y nos quedemos o nos muramos y no vamos con el Señor. No permita que esa palabra del Señor, sin santidad nadie verá a Dios.
sea borrada de tu mente, que tú la puedas tener ahí todos los días de tu vida. Que tú quieras agradar a Dios y Dios te quiere ver a ti cada día más santificado, más separado de todo lo que Dios aborrece. ¿Y ustedes piensan que Dios no aborrece que seamos tropiezo a otros? Claro que sí. Pero es el otro que fue tropiezo para mí. También tú tienes la orden del Señor, tú tienes que perdonar. No, es que no hay justificativa, porque si tú no perdonas, tú estás pecando igual. Señor, Padre, solo tú puedes poner en cada corazón esa necesidad de buscar tu rostro. Esa necesidad, Señor, de estar limpios delante de ti, en la medida de nuestro conocimiento, Señor. Pero tú nos has hablado de tantas maneras distintas. El que no hace caso es porque no quiere hacer caso, Señor. Y aún así yo clamo, Señor, por cada uno de nosotros. Que cada día en nosotros esté la urgencia de agradarte en todo. De llegar a tener una intimidad contigo. De tener conciencia de tu presencia con nosotros. Todo el día, mientras estemos despiertos. Señor, cada uno de nosotros tenemos un círculo de influencia muy grande, Señor. Y nosotros podemos ser influencia para bien o influencia para mal. Y cuando somos influencia para mal, estamos tropezando. Y al tropezar, estamos siendo de tropiezo a otros. Abre nuestros ojos, Padre, abre nuestros ojos. Que verdaderamente busquemos tu rostro. Para que tú nos abres los ojos y nos muestres, Señor, todas las cosas que están dentro de cada uno que a ti no te agrada. Pero hasta que nosotros no las veamos, ellas seguirán operando, Señor. Haz tu obra completa, mi Dios. Y te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.